Como lo sostuviera en labor parlamentaria, señora presidenta, vamos a apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo en general, no así buena parte de su postulación. Y vamos a apoyar en general pensando en todas aquellas personas que fueron victimizadas, revictimizadas, todas las personas aquellas que porque solo tenían una militancia política terminaron en una prisión, por aquellas personas que porque solo tenían inquietudes intelectuales terminaron en una prisión, por todos aquellos jóvenes que se reunían llenos de entusiasmo hacia el futuro, terminaron en una prisión, por todas aquellas personas que realizaban actividades solidarias y fueron víctimas de una inmensa casa de brujas que se instaló en la República Argentina, por todas aquellas personas que fueron dañadas espiritual y psicológicamente con esas detenciones y como bien contempla el proyecto, después no pudieron encontrar un lugar en esta sociedad. Por todas esas personas voy a votar con las dos manos el proyecto del oficialismo, señora presidenta. Pero hay dos cosas que no voy a votar. Primero, no pueden beneficiarse de este proyecto aquellas personas que tomaron las armas contra las instituciones democráticas. No pueden beneficiarse con este proyecto las personas que atacaron gravísimamente a la democracia argentina. Me estoy refiriendo a las organizaciones armadas, ERP, FARC, Montoneros, AAA, etcétera, todos aquellos grupos que no me los contaron, los vi con mis propios ojos, vi la magnitud de la soberbia armada, la vi, señora presidenta. Entonces vi el daño irreparable que le hicieron a la democracia argentina. No me puedo olvidar el 25 de mayo de 1973, fue mi primer contacto real con este movimiento de masas que es el peronismo. Desde el 66 al 73 habíamos vivido un proceso de dictadura, salvo, 66-73. Mi primer contacto con la democracia recuperada fue el 25 de mayo de 1973. Vivía con mi familia en barrio General Paz, en la parte más cercana al centro. A las 8 de la noche de ese día, camiones viejos, ómnibus desvencijados, carros, toda la seccional quinta, la sexta, el fondo de la seccional 12, bajaba en son de alegría hacia el centro de la ciudad de Córdoba. El peronismo había ganado la elección del 25 de mayo de 1973 y ahí pude ver este fenómeno que los historiadores algún día lo explicarán, que era el peronismo en la República Argentina. Ese fenómeno, que lo tengo grabado en mi recuerdo, empezó a esfumarse de a poco. ¿Por qué? Porque 4 días después, el 29 de mayo, la FARC, liberan al secuestrado empresario Enrique Friedman, gerente de la empresa mecánica Lanini. El 2 de junio, la FARC liberan al secuestrado empresario Oscar Castel, gerente de la empresa Coca-Cola. El 4 de junio asesinan al dirigente de ANIAC, siempre en la FARC, peronista Pascual Armado. El 6 de junio de ese mismo año, el ERP hace un ataque armado contra la sede del Comando Radioeléctrico de la localidad de Merlo. El 6 de junio el ERP secuestra extorsivamente al señor Carlos Loco, rescate $2.300.000. El 9 de junio el ERP, copamiento de una estación de radio de Avellaneda. El 13 de junio, copamiento de la empresa SCAC con robo de armas, el ERP. El 15 de junio,
copamiento del domicilio familiar de un ejecutivo de Dálmines Inerca en Campana. La casa es minada y volada. El 18 de junio, secuestro extorsivo por el ERP del ejecutivo de la empresa Firestone en Lomas de Zamora. Rescate, $1 millón. El 18 de junio, copamiento de la empresa Encomet. 19 de junio, el ERP asalta una patrulla judicial con robo de armas y un policía herido. 20 de junio, Montoneros, FARC versus grupos armados dentro del peronismo, 500 muertos en Ezeiza. 20 de junio del 73, ERP ataque al destacamento general Güemes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto no era Beirut, esto no era Irak, esto era la República Argentina, señora presidenta. 20 de junio del 73, ERP, ataque incendio del domicilio del empresario señor Blois, provincia de Buenos Aires. 25 de junio del 73, asesinato del diputado ERP, del diputado mandato cumplido señor Alberto Armesto. 25 de junio del 73, atentados con explosivos en los domicilios de los ejecutivos de la empresa Fiat. 25 de junio, secuestro extorsivo del comerciante José Sigüenza. 26 de junio, secuestro extorsivo y liberación de Liliana Herín, pago de rescate. 26 de junio, FARC, secuestro extorsivo del empresario Alberto Mazzarella. 28 de junio, asalto a la Universidad Católica de Córdoba, ERP, robo de máquinas de escribir y microscópicos. 12 de junio del 73, Montoneros, secuestro extorsivo del ejecutivo Carlos Pulenta, 920 mil dólares. 13 de junio del 73, por presión ejercida por Perón, renuncian el presidente Cámpora y Solano Lima. Viene Perón en persona a tratar de organizar esta democracia, en persona. La primera respuesta a la decisión de hacerse cargo Perón del poder, FARC, atentado con explosivo al pabellón universitario de Córdoba. 1 de agosto, Montoneros, atentados con explosivo a la Facultad de Medicina de Córdoba. 5 de agosto, asesinato del oficial inspector Tamagnini, Tucumán. Montoneros emite el 25 de agosto proclama contra el gobierno democrático peronista, incitando a la toma de la revolución por el poder. A los montoneros que nos enseñan democracia, tienen que leer un poco de historia. Repito, 25 de agosto de 1973, proclama contra el gobierno constitucional. Perón venía en camino, incitando a la toma revolucionaria del poder, el foquismo, señora presidenta. 6 de septiembre, ERP, ataque y copamiento del Comando de Sanidad del Ejército. Perón venía en camino, señora presidenta, con el objeto de robar material existente armado. En el ataque de la Guardia combaten y son heridos de gravedad varios oficiales y suboficiales del Ejército argentino, y también hay muertos. 11 de septiembre del 73, para que lo recuerden los más jóvenes, Gobierno Democrático de la República Argentina, atentado con explosivo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Montoneros, señora presidenta. Gana Perón con el 62% de los votos, señora presidenta. Aclamación popular al gobierno democrático del general Perón. 2 días después, Montoneros, señora presidenta. 2 días después, asesinato del secretario general de la CGT, señora presidenta. Lo matan a Rucci. Operación Traviata. ¿Sabe por qué se llamó Operación Traviata? Porque le pusieron 22 balazos, señora presidenta, como las galletitas que se vendían en aquel momento. La soberbia armada en la máxima amplitud no pretenderá que nos pidan que hagamos un reconocimiento público a quienes fueron enemigos viscerales del sistema democrático, señora presidenta. 27 de agosto de septiembre, atentados con explosivos, FARC, Escuelas 1 y 2 de Mar del Plata.
27 de septiembre, atentados con explosivos de Montoneros, Facultad de Odontología, Farmacia y Bioquímica. 27 de septiembre, no era Beirut, era la Argentina, señor presidente. Atentados con explosivos en la Facultad de Derecho de la UBA. Mes de octubre del 73, vino lo que tenía que venir, señora presidenta. Aparecieron las 3A. El sistema democrático no podía contener semejante locura y apareció más violencia, más locura, señora presidenta. Montoneros, 19 de octubre, atentado con explosivos al Colegio Nacional de Rosario. No quedaba zona del país donde no se sembrara la violencia entre los jóvenes. 19 de octubre del 73, perdón, 9 de noviembre del 73, secuestro extorsivo del dirigente gremial peronista Pedro Saucedo, ERP. 10 de noviembre, atentado con explosivos al domicilio del rector de la Universidad Nacional de Rosario, señora presidenta. Secuestro del gerente general del Banco de Londres, señor Anderson. 24 de noviembre, Montoneros, atentados con explosivos en el Colegio Nacional de Merlo. Los jóvenes argentinos iban familiarizándose con la violencia, atentaban con explosivos a colegios, señora presidenta. Secuestro extorsivo del presidente de la empresa ESO, señor Samuelson. Así entramos en el 74, señora presidenta. Atentado incendiario en el domicilio automóvil del ejecutivo Bargut. Para los jóvenes, escuchen lo que voy a decir ahora. 19 de enero del 74, ataque directo, 240 guerrilleros del ERP atacaron el regimiento de artillería de Azul, una formación de 240 personas que buscaban, era una de las unidades del ejército argentino de mayor armamento, y buscaban el armamento que allí se encontraba, señora presidenta, para la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que iba a instalarse un par de meses después en la provincia de Tucumán, señora presidenta. Esto ya está en los libros de historia. ¿Eso era democracia? Eso no era democracia, eso era foquismo, eso era guevarismo, eso era violencia. Lo único que querían era el poder absolutamente por la boca del fusil, señora presidenta. Por eso nos negamos que esta legislatura de manera alguna vaya a dar un reconocimiento a estas personas, porque hay que dar docencia para adelante, señora presidenta. No puede ser que con sabiduría estemos poniendo en prisión a los que desde el Estado destruyeron todas las bases del sistema democrático, señora presidenta, y hoy estemos dando reconocimientos honoríficos a quienes hicieron que la democracia argentina fuera literalmente imposible. 14 de febrero del 74, asesinato del dirigente político, diputado nacional Hipólito Acuña. Háganse cargo de sus muertos los radicales también. Recuerdo, 14 de febrero de 1974, asesinato del dirigente político, diputado nacional radical Hipólito Acuña. 27 de febrero del 74, secuestro de ejecutivos de la SUIF, extorsivos, montoneros, no sé dónde tienen tanta plata. 22 de marzo del 74, asesinato del dirigente sindical peronista Rogelio Coria, en el palier de la planta baja de su departamento. Escuche, señora presidenta, cómo lo mataron a este señor. 2 jóvenes milicianos montoneros estaban allí haciendo el usual ambiental de inteligencia previo a su futuro asesinato. Portaban armas y como advirtieron que Coria, un dirigente popular peronista, estaba solo e indefenso, lisa y llanamente le pegaron 2 tiros en la cabeza y huyeron. Montoneros los arrestó simbólicamente por el inconsulto riesgo corrido y los condecoró por la valiente iniciativa militar, señora presidenta. 23 de marzo del 74, homicidio del cabo primero de la prefectura naval Braga.
Montoneros, 4 de abril del 74, más muerte peronista, señora presidenta. La muerte del secretario general de la Regional San Nicolás de la CGT, señora presidenta, Antonio Pedro Magaldi. Por eso también, hay que tener mucho cuidado cuando se votan estas leyes, porque está la sangre de los compañeros muertos, señora presidenta. Asesinato del ejecutivo de personal de Fiat, Roberto Kiger. 12 de abril del 74, ERP, secuestro extorsivo del diplomático cultural de los Estados Unidos, señor Laum. 10 de abril del 74, asesinato por el ERP de un niño de 6 años, Froilán Vázquez, tomado como rehén en un ataque del ERP. 25 de abril del 74, asesinato, y esto para los jóvenes, señora presidenta. El gobierno justicialista tenía una propuesta para el problema de los grupos armados, y era la continuación de la Cámara Federal Especial en lo penal, para juzgar estas instituciones, para juzgar a las organizaciones armadas. ERP, asesinato del juez federal Quiroga en la capital federal, por el solo hecho de haber integrado la Cámara Federal disuelta por el Congreso Nacional del 73. 29 de abril del 74, secuestro y liberación del señor Samuelson de la ESO, 12 millones de dólares de rescate, señora presidenta. 1 de mayo del 74, enfrentamiento con el peronismo en el acto central del Día del Trabajador de la Plaza de Mayo. Luego de varios disturbios y enfrentamientos, Montoneros se retira de la plaza, señora presidenta. 11 de mayo del 74, las 3A asesinan al padre Mujica. 30 de mayo del 74, para eso hacían falta las armas, señora presidenta. Copamiento de la población de Acheral en Tucumán. Se inicia así las acciones guerrilleras para crear una zona liberada en la provincia de Tucumán. El gobierno del pueblo, que había sido votado por el 62% de los argentinos, tenía en su propio territorio, señora presidenta, una zona liberada. Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, señora presidenta. 16 del 6 del 74, atentado con explosivo al gerente de la empresa Minetti Sociedad Anónima. ¿Qué tenía que ver ese señor? 1 de julio del 74, muere el general Perón, lo sucede María Estela Martínez. El 12 de julio, cuando el país necesitaba más de calma, de orden, de organización, Montoneros copa en forma íntegra el pueblo de General Mansilla en la provincia de Buenos Aires. Se robó el dinero del banco y el armamento de la policía. 15 de julio del 74, Montoneros, señora presidenta, asesinato del político radical Arturo Monroy en un restaurante de Ciudadela. Me acuerdo como si fuera hoy de ese hecho. El 17 de mayo del 74, asesinato del periodista y director del diario El Día de la Plata, señor Kreiselburg, en Gonet, provincia de Buenos Aires. Estaba secuestrado en la cárcel del pueblo. Vivíamos en la democracia, señora presidenta, pero estos grupos estaban encarnizados durante la vida de Perón, y Perón, sabiendo que se le iba la vida, intentó de 1000 formas convencer a la tendencia, señora presidenta. He leído los libros de historia, he vivido la historia y sé del esfuerzo que hizo Perón de convencer a la tendencia de que parasen, que así el país explotaba, señora presidenta. 17 de julio del 74, atentados con explosivo al presidente de la empresa Ford. 23 del 7 del 74, esto es interminable, señora presidenta, y los jóvenes no lo saben, señora presidenta. Secuestro extorsivo del gerente general de Asindar, ERP. 25 de julio del 74, ERP. Con explosivos vuelan el domicilio de un ejecutivo de un frigorífico, señora presidenta. 31 del 7 del 74, grupos de las 3A, asesinato del abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, importante dirigente de Superficie de Montoneros. La violencia ya está horizontalizada, señora presidenta.
8 de agosto, grupos de las presuntas 3A asesinan a los dirigentes montoneros Chávez, Pierini y otro Chávez. De nuevo Córdoba, señora presidenta, esto me acuerdo como si fuera ayer. Copamiento de la fábrica militar de explosivos de Villa María, presidenta. Robo de numeroso armamento, secuestro del mayor del ejército Larrabure, asesinado un año después en cautiverio. Emprendían en el sistema democrático contra los regimientos del Estado, con compañías de 240 y 300 personas, señora presidenta. Estos grupos no trabajaban por la democracia, señora presidenta. Aquí también hay muertos. Mueren policías, mueren militares. Seguimos. 11 de agosto, intento de copamiento del regimiento 17 de Infantería en Catamarca. Casi 300 guerrilleros se desplazaron a tomar un regimiento en la provincia de Catamarca, señora presidenta. ¿Eso era para reivindicar la democracia y custodiarla? No, señora presidenta. 22 de agosto del 74, siguen los ataques del ERP contra destacamentos de policía. 31 del 8 del 74, asesinato de Ricardo Colla, ejecutivo de la empresa Ica Renault, eso fue acá, señora presidenta. Ataque con explosivo al local de la prensa en Buenos Aires. Montonero, secuestro del director de la empresa propulsora siderúrgica. En ese mismo mes, Montoneros anuncian el pasaje formal a la clandestinidad. ¿A qué clandestinidad pasaban? Estaban matando, secuestrando, tenían millones de dólares en el bolsillo y hoy tienen la desfachatez de darnos clase de democracia, señora presidenta. Tienen la desfachatez hoy de darnos clase de democracia, señora presidenta. Grupos de Montoneros realiza cerca de una docena de atentados explosivos. Una docena, señora presidenta. En un mismo día, en Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Santiago del Estero. 74, septiembre, Montonero, asesinato del agente de policía Coronel. Grupo de las presuntas 3A matan al abogado Curucheta en el Tigre. Las 3A siguen matando también durante todo el mes de septiembre. 15, esto sucedió en un solo día, señora presidenta. 15, 16 de septiembre del 74, Montoneros. Asesinato de policía en San Fernando, en Adrogué, en Avellaneda, en Morón, ni en Beirut, señora presidenta. Esto no pasaba ni en Beirut, señora presidenta. 16 de septiembre del 74, ataque y destrucción de la Sociedad Rural de Azul, Montonero, señora presidenta. 18 de septiembre del 74, atentado incendiario de cosechadoras de caña de azúcar en Tucumán. Asesinato de Dante Balneras, secretario de la JP de Quilmes. Allanamiento y robo de armamento, Juzgado Federal de La Plata. Secuestro extorsivo, señores montoneros, recuerden, su fortuna, aquí está la base de su fortuna. 19 de septiembre del 74, gobierno peronista. Secuestro extorsivo de los ejecutivos de la empresa Bungibor, señora presidenta, 60 millones de dólares. Por ahí andan por el mundo enseñándonos a vivir en democracia. Andan por el mundo enseñándonos a vivir en democracia. 60 millones de dólares. 25 de septiembre, asesinato del coronel Jorge Gracia en Córdoba. Los militares también eran humanos, señora presidenta. Asesinato del teniente Luis Briz en Rosario el mismo día. Grupo de las presuntas 3A, asesinato de Silvio Frondizi. Grupo de las presuntos 3A en el mismo mes de septiembre, asesinato de Mendiburu. Asesinato del capitán del ejército por el ERP, Miguel Ángel Paiva, baleados por la espalda, señora presidenta. 3 de octubre del 74, Montoneros, una misma matriz, liquidar la columna vertebral del movimiento peronista, su ensayamiento con el sector sindical, señora presidenta.
3 de octubre del 74, asesinato del ex secretario general del gremio maderero en la provincia de Buenos Aires, señor Russo. A ustedes los han muerto, al peronismo lo han atacado su columna vertebral. Tengan cuidado a quien reivindican, tengan respeto por sus propios muertos. Asesinato del mayor bioquímico del ejército, Jaime Jimeno, a la salida de su domicilio. Asesinato del teniente del ejército Juan Gambanda en Santa Fe. Asesinato del teniente coronel médico Gardón en proximidad de Campo de Mayo. Son tantas las muertes, señora presidenta, que la conciencia de los argentinos está anestesiada. Fracaso e intento del asesinato de la empresa Galicia, ERP. 16 de octubre del 74, profanación de la tumba del expresidente Aramburu por parte de montoneros. No solo lo mataron, sino después fueron por su tumba. Pero como no era gobierno democrático, señora presidenta, la muerte de Aramburu, no me he detenido en ese gesto. 20 del 10 del 74, el ERP toma un pueblo entero, señora presidenta, el pueblo de Santa Lucía en Tucumán, por parte de la denominada Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Señora presidenta, asesinato de montoneros del comisario general Villar y su esposa, copamiento del ERP del pueblo de Las Sosas en Tucumán. Confieso que esto del copamiento de los pueblos solo lo viví en El Salvador cuando fui observador internacional en el 89. Era la misma matriz, la toma de los pueblos, señora presidenta. ERP, asesinato del mayor del ejército Néstor Horacio López a la salida de su domicilio en Santa Fe. Homicidio de Santiago, provincia de Buenos Aires, de Joaquín Casas. Asesinato del teniente primero del ejército, don Antonio Eduardo Carbajo, a la salida de su domicilio en San Nicolás, señora presidenta. La misma matriz de la ETA en España, el homicidio aleve. 13 de octubre del 74, homicidio del sargento de policía Virán en Morón. Ataque con explosivos, colegio secundario de La Plata. ¿Qué es eso? Para que los padres no mandaran a los chicos al colegio. Ese es terror puro, señor presidente. Eso es no tenerle la mínima consideración a la sociedad argentina. Ametrallamiento de la Dirección de Electrónica de la Marina, asesinato. Sigue Montoneros matando dirigentes peronistas. Asesinato del obrero portuario, activista gremial Florencio Fernández. 14 de diciembre del 74, asesinato a balazo del capitán del ejército don Humberto Viola y su hija de 3 años, además de heridas de bala a otra hija de 5 años, todo delante de la esposa embarazada en pleno centro de Tucumán, luego que fuera interceptado por un valiente comando guerrillero compuesto de 10 vehículos. En 1997, el ERP, el dirigente Kremer, explicó en la televisión que lo de la hija había sido un accidente que constituyó un serio error político. Todos los muertos argentinos valen, señora presidenta. Todos los muertos argentinos valen, señora presidente. Asesinato del ejecutivo de la empresa La Cantábrica, Ramón Samaniego. Asesinato del sargento de policía Joaquín Casas, Montoneros, asesinato del sargento primero de policía Virán en Morón, atentados con explosivo al colegio secundario de La Plata, Montoneros, asesinato de guardiacárcel Carlos Rodríguez, Montoneros, asesinato de Mario Fernández en Bahía Blanca, Montoneros, asesinato del ejecutivo Antonio II Santos Larangueira, Mar del Plata, ERP, Montoneros, 3 de diciembre del 74, asesinato concejal Rubén Domínico Montegrande, atentado Oscar Blanc, intendente justicialista de Montegrande, señora presidenta. Secuestro del gerente de la empresa eso, Montoneros, señora presidenta. Vivíamos en un sistema democrático, señora presidenta. Grupo de las 3A matan en enero del 75 en forma enloquecida también, señora presidente. Montoneros, 17 de enero del 75, asesinan a los dueños de la empresa Carlitos en Bahía Blanca, señora presidenta.
21 de enero del 75, Montonero, atentado incendiario y explosivo contra empresa chaqueña. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, señora presidenta, ordenando al Ejército operaciones militares para neutralizar y aniquilar el accionar subversivo, señora presidenta. El país estaba entrando en la máxima locura, señora presidenta. ¿Quién había provocado esa máxima locura? Dejo el juicio de la historia, señora presidenta. 28 de enero del 75, Montonero, secuestro del empresario ingeniero Carlos Daceo. Montoneros, 29 de enero del 75, secuestro del empresario Carlos Daceo. Montoneros, 31 de enero del 75, asesinato y robo en un estudio jurídico Bahía Blanca. Asesinato, otro compañero peronista, señora presidenta, muerto por el ERB, dirigente gremial Chávez en Tucumán. Otro, secuestro del delegado municipal, justicialista del pueblo de Quilmes. Montoneros, señora presidenta. Montoneros, tiroteo contra los directivos de Entel. Montoneros, tiroteo contra el delegado gremial de la empresa Terrabusi. Montoneros, asesinato del ejecutivo de la empresa Alba. Montoneros, asesinato del cabo policía Félix Pérez. Montoneros, secuestro del ejecutivo de la empresa Romersay. Montoneros, robo impresoras mimeográficas en Loma de Zamora, señora presidenta. 14 de febrero del 75, ERB, combate directo en el pueblo de Famaillá, en el pueblo viejo, combate directo entre tropas del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Ejército Argentino. Se combatía lisa y llanamente en las calles, señora presidenta. Esto es interminable, señora presidenta. Me avisan que me quedan 8 minutos, pero es interminable, señora presidenta. Me voy a detener en los principales. Montonero, asesinato del dirigente gremial justicialista de la UON, señor presidente, Teodoro Ponce. Montoneros, ataque con granadas, señora presidenta, no con ondas, contra el batallón 3 de Infantería de Marina en Ensenada. Montoneros, ametrallamiento domicilio del secretario general de la UOM en Avellaneda, señora presidenta. Menos mal que muchos compañeros justicialistas, sindicalistas, no estaban en la actividad política en aquel momento. Montoneros, 26 del 2 del 75, ataque con granadas a patrullero policial, asesinato de los sargentos Cardoso y Rodríguez en Loma de Zamora, secuestro y posterior asesinato, Montoneros, del cónsul de los Estados Unidos en Córdoba. ¿Qué era eso, señora presidenta? Asesinatos, robos, se da toda esta matriz en el año 75, señora presidenta. Le ganamos a Beirut, señora presidenta, que los jóvenes lo sepan, le ganamos a Beirut, sumando la violencia de Beirut, la de Irak, la de Afganistán, les ganamos a todos. Lean la historia los jóvenes, lean la historia hay que leerla en forma completa, señora presidenta. Ametrallamientos, robos, incendios, copamiento de la prefectura naval, mueren 2 miembros de la prefectura, no frenaban ante nada, atacaban todos los centros de poder del Estado argentino, asesinato de comisarios, asesinato de policías, todos los días mataban a alguien, señor presidente, no voy a aburrirlos más, todos los días mataban a alguien, señor presidente. Me quedan 22 hojas, señora presidenta. ¿Me entiende, señora presidenta? No las voy a leer. Todos los días el peronismo ponía un muerto, señora presidenta. Todos los días el ejército argentino ponía un muerto, señora presidenta. Conclusión. Esto llegó así, algo que los jóvenes no lo pueden entender, señora presidenta, porque no lo han vivido. Esto llegó a un punto tal, señora presidenta,
que en el ejército argentino había 3 posiciones frente a la situación que había en el país. Esto ya está en los libros de historia. La primera posición, la legalista, la encarnaba el general Numa Laplane. Hay que sostener el gobierno democrático hasta el 77, fuere como fuere. La segunda posición de la mayoría de los comandantes de cuerpo, señora presidenta, era que había que interrumpir el proceso institucional y convocar elecciones. Y había una tercera posición, loca, genocida, nazi, terriblemente nazi, Nach and Nebel, señora presidenta, de 2 generales en disponibilidad del ejército argentino, que se les había quitado el mando de tropa, se llamaban Videla y Viola, estaban en disponibilidad. El resto del generalato le pedía al gobierno de Isabel Martínez: sáquenlo en esos tipos del medio, tienen un plan de exterminio, el plan que tienen es terrorífico, van a destruir la Argentina, el ejército y cuanta institución hay en el medio. El gobierno de Isabel Martínez Perón cometió un error increíble. Se alió con los sectores, al asumirlos al gobierno, dándole la comandancia general del ejército Videla, creyó que con eso tenía asegurado el paso de su gobierno. Con eso lo único que se aseguró es un plan genocida, brutal. Jamás la historia argentina tendrá algo parecido ni similar. Nach and Nebel. Los nazis se hubieran admirado de lo que pasó aquí cuando ese dúo de generales se hizo cargo de la República Argentina. Había que exterminar a 5.000 personas. Esto está escrito en los libros de historia, el plan está enunciado, señora presidenta. Por todo lo que acabo de decir y mucho más que hubiera querido decir, no tanto en atención de los más viejos que han vivido todo esto, sino en atención de los jóvenes, hubiera querido seguir contando lo que fue la Argentina que a nosotros nos tocó vivir. Por eso, señora presidenta, voy a acompañar la buena intención del gobierno de indemnizar a las personas que tuvieron preso por ese conjunto realmente deleznables ciudadanos que se llevaron puesta la vida de miles de personas, que se llevaron puesta la vida del ejército argentino y que se llevaron puesta la mayor vergüenza que tendremos para muchísimas generaciones, señora presidenta. Pero no voy a aceptar, y por eso le voto en contra al gobierno, que ninguna persona que haya pertenecido a estas organizaciones armadas que hicieron lo posible, lo imposible, para que la sangre se virtiera sobre la República Argentina, que se beneficien de ningún reconocimiento. Y esta no es la teoría de los 2 demonios, señora presidenta. No se confunda. La violencia es una sola, es un solo demonio, señora presidenta. Democracia o violencia. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra el legislador Robert de Koning. Gracias, señora presidenta.